Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Lo nuestro es arte. De esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Estamos al aire en FM Ciudadela, 88.7 del dial, en Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corge y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, conversando sobre distintos artistas, tanto nacionales como del exterior. En la cabina de control y soporte técnico están presentes Esther Ferreira y Roberto Lagarde. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.weebly.com. A quienes que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer al correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. El programa de hoy será un especial de invierno de Esto es Arte. Los motivos, bueno, mi compañera, la periodista Nisa Todaro, se encuentra de licencia. Así que, bueno, me dejó encargado esta noble tarea. Así que, bueno, un gran abrazo, Nisa, y que descanses. Como les decía, el programa de hoy, de invierno, en este especial, será diferente. Conversaré con ustedes sobre aquellos escritores que cambiaron la realidad. También conversaremos sobre algo que he llamado la literatura de los psicópatas. Tendremos el segmento especial también de Aventurera de la Historia, desde Francia, por nuestra compañera Isabel Sotelo. Y si nos queda algo de tiempo, conversaremos sobre literatura infantil, una introducción desde una perspectiva diferente. Estamos al aire en FM Ciudadela, 88.7 del dial, en Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corge y junto a la periodista Nisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, conversando sobre distintos artistas, tanto nacionales como del exterior. En la cabina de control y soporte técnico están presentes Esther Ferreira y Roberto Lagarde. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Nuestra página web es audeuruguay.weebly.com. A quienes que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer al correo electrónico
Asociación Uruguaya Escritores @gmail.com. El programa de hoy será un especial de invierno de Esto es Arte. Los motivos, bueno, mi compañera, la periodista Nisa Todaro, se encuentra de licencia. Así que, bueno, me dejó encargado esta noble tarea. Así que, bueno, un gran abrazo, Nisa, y que descanses. Como les decía, el programa de hoy, de invierno, en este especial, será diferente. Conversaré con ustedes sobre aquellos escritores que cambiaron la realidad. También conversaremos sobre algo que he llamado la literatura de los psicópatas. Tendremos el segmento especial también de Aventurera de la Historia, desde Francia, por nuestra compañera Isabel Sotelo. Y si nos queda algo de tiempo, conversaremos sobre literatura infantil, una introducción desde una perspectiva diferente. En este segmento alternativo, como ya les explicara para este programa, conversaremos sobre aquellos escritores que cambian la realidad. Veremos cómo es posible que con su trabajo literario pueden realizar un aporte capaz de impactar en algún momento en nuestra sociedad, en la historia, en la transformación de la historia como la conocemos. Pero, ¿qué se debe hacer para lograr esto? ¿Qué debe hacer un escritor para llegar a realizar estos cambios? Bueno, en cuanto a lo literario, primero es siempre ir a la fuente, estudiar, investigar, profundizar en el tema que uno se ha planteado como desafío. Y no se debe pensar en un éxito inmediato, si lo que buscamos es lo que yo digo, romper con el horizonte de expectativa, ¿no? Pensar en la obra, pues la obra será siempre más importante que nosotros. De otra manera, no estaríamos contribuyendo con la cultura, sino con nuestro bolsillo. Y si bien lo comercial es importante, el contenido también, pues en algún momento será más importante o uno potenciará al otro. Hay libros que son escritos para el futuro, pero son escritos desde el presente. Vamos a conversar sobre cómo un escritor informado puede dar un salto hacia el futuro sin tener una máquina del tiempo. Por primera vez vamos a poner acá un ejemplo en el programa sobre un tema como este. Por ejemplo, y es algo que se ajusta un poco al momento que estamos viviendo. El escritor George Orwell y su novela 1984. El nombre verdadero del autor era Eric Arthur Blair, que nació en 1903, era de nacionalidad británico y falleció en 1950. El género que utilizó fue la distopía. O sea, él describió una sociedad ficticia en su tiempo. Fue un hombre, un escritor muy comprometido con la política, con su filosofía política de izquierda,
Y habiendo formado parte como periodista tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española, se preocupó de dejarnos varios libros interesantes, con cuestiones existenciales, podríamos decir, dentro de lo político, pero hay uno muy especial que nos plantea este presente. Ahora, ¿cómo puede ser posible? Bueno, realmente alguien puede pensar en casualidades, pero por supuesto que no. Hay centros de poder exopolíticos que trabajan para los próximos 20 años, 40 años, 70 años y 100 años. Lo mismo sucede con la ciencia, desde el desarrollo tecnológico hasta los avances biológicos o la combinación de ambos. Y esto ya sucede. Es más, lo tenemos a diario entre nosotros, que es la nanotecnología, en la medicina, en la telefonía celular, en el mundo que nos rodea. Solo que desconocemos en qué órbita se encuentra hoy en día. ¿Qué les quiero decir? Bueno, que el escritor es un artista fundamental en lo que significa modelar la conciencia social. Esto se puede hacer tocando cualquier otro tema, no les quepa duda. No solo lo que refiere a lo macropolítico. Cada acto o cada tema de interés en la vida del hombre puede disparar distintas vías de evolución o del entendimiento en relación con el hombre y también con el medio. En este caso particular que vamos a tratar hoy, veremos cómo George Orwell, desde su libro 1984, nos sitúa en este preciso presente, como les decía hace un momento. George Orwell, incluso desde su otra novela, también La rebelión en la granja se llamaba, publicada en 1949, introduce un concepto que hoy lo conocemos bien, que es el concepto de Gran Hermano, programa que creo que hace unos años ya no se emite, pero todos lo conocemos. O sea, el concepto de las técnicas de vigilancia. Pero estamos hablando de 1949. Y recuerden, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, es que tomamos conocimiento sobre las distintas herramientas que utilizaban los espías para registrar lo que tenía el enemigo. O sea, estamos hablando de, desde la fotografía de altitud, cámaras infrarrojas, minicámaras, grabadoras muy pequeñas, herramientas que se desarrollaron antes de la guerra y se pusieron en práctica en ese momento. Algunas fueron desarrolladas en el transcurso de la guerra. Pero bien, ¿qué sucede? ¿Qué relación tiene esto que les digo con el libro de George Orwell 1984? Libro del que se ha hablado mucho en estos 3 o 4 meses que estamos viviendo de distancia social, ¿no? Este libro, que se publicó, como les decía, en 1949, y muy probablemente le llevara, y yo no sé, 2 años, 3 años de producción, y agreguemos por lo menos 1 año o 2 años más de investigación. Un libro como ese no se hace en 1 año, ni en meses, obviamente. Con lo cual, en teoría, nos coloca, y yo no sé, nos coloca en 1944, 1945. O sea, estamos hablando de, no sé, 40 años ahora en el presente, ¿no? ¿Y qué nos plantea? Algo que recién estamos comenzando a ver, o a entender, o a considerar como una posible, sí, una posible realidad.
y que, bueno, derivan con el tiempo en las modernas técnicas de vigilancia que hoy conocemos. Recuerden que la comunicación por Internet no comenzó a finales de 1990, sino que fue más o menos en 1960 cuando se instaura ARPANET, o sea, 30 años antes, pero en 1969 es que la red comienza a funcionar entre distintas universidades de Estados Unidos, pero allí solo comenzaron a experimentar en lo público, pues ya funcionaba como herramienta militar. Así poco a poco se empezó a monitorear a la población estudiantil como ovejas en el rebaño. La producción literaria de George Orwell es apabullante, tanto en novelas como en poesía y en ensayo. Es como si hubiera vivido varias vidas para contar todo lo que contó. Y este autor, George Orwell o Eric Arthur Blair, vivió hasta los 47 años, murió muy joven, murió en 1950. O sea que esto nos indica que él no estuvo solo para hacer toda la investigación y escribir con la complejidad que es escribir una novela. Es imposible. Escribir tantas obras complejas uno solo, pero eso es imposible. Yo creo que, y es una teoría personal, él obviamente estaba acompañado de personas que manejaban la tecnología, me refiero, él estuvo al lado de la ciencia. De otra manera, no pudo ser tan preciso en todo lo que él anticipó sobre el futuro. Pero no solo él, lo mismo sucede con Shakespeare. Estudian su obra y luego me cuentan. O podemos también citar de paso a Elena Blavatsky, la teósofa rusa que escribió La Doctrina Secreta. Estamos hablando de 1875, las obras de Elena Blavatsky, quienes no la conocen, son obras muy voluminosas, muy densas, con muchísima información, que eso es realmente imposible que una persona no solamente escriba uno. La Doctrina Secreta tiene varios libros. Bien. 1984 nos plantea un estado, vamos a ver de qué trata esto para quienes no conocen la novela de George Orwell. O sea, este libro en 1984 nos plantea un estado, como les decía recién, un estado absoluto, sobre el control de las masas, donde se utiliza determinada tecnología de vigilancia para observar todo lo que sucede. Pero lo que nos debería llamar la atención sobre este tema no es la tecnología en sí o las herramientas para vigilar a la masa. Lo importante es cómo se llega a esta situación de control, y es acá donde ustedes reflexionen y hagan el paralelismo que hay entre esta novela, 1984, y nuestro presente. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que estamos viviendo en el mundo. Cuando nos hablan de una nueva normalidad, los que hemos leído este libro, y yo lo leí, yo creo que a los 17 años más o menos, en su momento realmente me pareció de una improbabilidad total, pura ciencia ficción, y es más, lo leí, me gustó, me pareció muy interesante, pero no me preocupó en lo más mínimo. Hoy, ya con 58 años, o sea, 41 años después de aquel verano en Atlántida, donde una tía mía me regaló este libro, que fue un regalo de cumpleaños, hoy yo les diré que me corre cierto frío por la espalda, porque al parecer el futuro, o aquel futuro que nos planteaba esta novela 1984,
ya nos ha alcanzado. Según George Orwell, él cuenta que en esta sociedad distópica, que se llega al control de masas a través de algunos principios fundamentales y logra que esto funcione. Y logra que esto funcione, ¿saben de qué manera? Yo lo voy a resumir a mi manera, ¿no? Entonces, él planteaba lo siguiente. Orwell en 1984 planteaba el control rompiendo los vínculos. O sea, romper los vínculos entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre familiares, entre todos los hombres, entre esposos, romper los vínculos laborales, romper los vínculos entre el Estado y el pueblo. Creo que es un buen punto de reflexión, ¿no les parece? Esto está pasando, porque cuando se rompen estos vínculos que yo les he enumerado así, creo que no me faltó ninguno, ¿qué es lo que se rompe? Se rompe la base de la seguridad de cualquier individuo. Cuando uno altera la realidad entre, como les decía, entre los padres y los hijos, entre los familiares, el trabajo, entre el vínculo afectivo, entre el Estado y el pueblo, ahí se rompe la seguridad. Ahí se empieza a fragmentar la sociedad. Si se quitan estos elementos, te llevan a la soledad, al aislamiento. Te quitan del trabajo, de los grupos sociales a los que perteneces. No puedes concurrir a los eventos culturales. Y para que esto suceda, poco a poco te van haciendo cambiar la realidad. Te distorsionan el presente y se quiebra ¿qué? Se quiebra la confianza. Por ejemplo, si volviéramos a la cuarentena obligatoria, ¿no? Acá no hubo cuarentena obligatoria, pero en muchos países sí. Pero si volviéramos a la cuarentena y nos mantuviéramos aislados como lo estuvimos hasta hace muy poquito, ¿no? Muy poquito tiempo, entonces llegaría un momento en que si saliéramos de casa y nos viéramos con alguien para intercambiar opiniones o simplemente para disfrutar de una charla, a quienes dejamos en casa podemos preocuparlos y sospechar de nosotros. Esto es lo que pasa en la novela 1984, aunque les parezca mentira para aquellos que no la leyeron. O sea, se rompe el vínculo. ¿Y quién gana? Gana el sistema, o sea, esa nueva normalidad. A ver, yo no lo quiero hacer esto fatalista, ni siquiera estoy diciendo que esto vaya a pasar tal como en el libro. Es lo que George Orwell plantea en la novela 1984 con características muy similares a las que estamos viviendo. Podría ser que esto que estamos viviendo se empiece a modificar, debido incluso hasta la mutación del virus. ¿Y qué pasa? Pero nosotros estamos hablando de literatura, estamos hablando de una sociedad distópica, podemos estar hablando de ciencia ficción. Estamos suponiendo, porque acá somos escritores, y muchos de quienes nos escuchan también lo son. Entonces, ¿qué pasa si nosotros continuamos un aislamiento durante 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? ¿Qué pasaría? Nacerían niños en un mundo totalmente diferente y crecerían con otra mentalidad. O sea, a ver, ¿qué sería el mundo real para ellos? Usar barbijo, no tocarse, rechazar el contacto, el mantener distancia, la higiene extrema. No frecuentaría ningún acto público, todo sería por plataformas digitales. Rechazaría toda reunión social. Yo creo que sentiría asco hasta de sí mismo si alguien se le acercara demasiado. ¿Sería esa una nueva normalidad? Bueno, lo estamos hablando desde el punto de vista literario. Entonces George Orwell dice que las antiguas civilizaciones
se sostenían basándose en el amor y en la justicia. La nuestra, dice, nuestra realidad se basará en el triunfo individual, y se impondrá el miedo al que no obedece. El autor crea distintos mecanismos en esta sociedad de 1984, en que existe un valor, él lo plantea como un valor supremo, por encima de la familia. Ese valor supremo que plantea George Orwell, ese es el Estado, un Estado fuerte, potente, un Estado único. Se trata él lo planteaba como de un nuevo orden mundial que comienza experimentando una igualdad simulada entre los distintos países del mundo. O sea, pongan atención a lo que dice George Orwell en esta novela 1984. Cuando se dan concesiones especiales a un grupo determinado, como ser de una condición sexual distinta, de una religión diferente, o sea, a las más grandes o a las más conocidas, o cuando vamos alterando incluso los nombres, vamos alterando los nombres y los conceptos. Por ejemplo, George Orwell, a este tipo de alteraciones idiomáticas o conceptuales, él las llamó negro-blanco, que es muy similar al lenguaje inclusivo, porque a través de esta neolengua se busca también el control del pensamiento. Esto que les cuento está en la novela, está planteado para su reflexión, y como todo, nosotros tenemos que hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, el escritor, la persona que lee, aquellos que nos escuchan, yo creo que fomentar un espacio de reflexión es lo importante, porque es así que se instalan las nuevas ideas en la sociedad y así vienen también nuevos prejuicios o situaciones que están muy lejos de la libertad. Así que, bueno amigos, por acá podemos ir dejando este bloque donde vimos cómo hay distintos escritores que intentan mostrarnos un futuro diferente. Pero esto sucede con muchos escritores. Yo solamente tomé uno como referencia, pero hasta incluso podríamos citar a Julio Verne. Julio Verne, cuando él nos contaba sobre los viajes en el espacio, viajes al centro de la Tierra, él 20.000 leguas de viaje submarino, la isla misteriosa. O sea, él nos planteaba realidades muy, por un lado, futuristas, muy extravagantes, pero cosas que después fueron posibles, fueron muy posibles. Así que vaya si la literatura nos hace reflexionar, ¿eh? Así que bueno, amigos, hasta aquí este nuevo bloque y ahora vamos a ir a un corte. Bueno, como les decía recién, vamos a ir al primer corte y lo vamos a hacer con una banda uruguaya, Lup Lascano. Creo que alguna vez nos ha acompañado aquí también. Una canción hermosísima que se llama Gris. Una de sus estrofas dice: cuando el cielo se torna gris, las luces no entienden qué hora es. Así que bueno, Lup Lascano, Gris. Ahí, güey.
que no hace nada todo el día. No hace nada todo el día acá, conchudeado. Voy. Cuando el cielo se torna gris, las luces no entienden qué hora es. Sentir así no es la cuestión. No distingo el corazón de la razón. Todo es ilusión. Quiero escapar. Dices todo lo que hay. Quiero escapar. Dices todo. Siempre hay cosas para hacer, pero hoy todas me aburren. No distingo el corazón de la razón. Tu ilusión. Quiero escapar. Dices todo lo que hay. Quiero escapar. Dices todo. Y he vuelto. He vuelto cuando duele mucho más el recuerdo. Que la usé, que la usé, que la usé, que la usé. Quiero escapar. Dices todo lo que hay. Quiero escapar. Dices todo lo que hay. Bien, vamos a la segunda parte de este programa especial de invierno de Esto es Arte. Y vamos a conversar ahora, como les había dicho al comienzo, sobre la literatura de los psicópatas. La literatura seduce a los psicópatas. La filosofía, el estudio de los símbolos, de los números, de lo esotérico y lo histórico. Al lector inteligente, a veces extremadamente inteligente, esto le interesa, pero también seduce por demás a los psicópatas, tanto como el casino al ludópata o como la bebida alcohólica al tomador empedernido, y ni hablar de los demás vicios. Pero es así, existe un gran vínculo, una gran atracción de la literatura, de alguna literatura, hacia los psicópatas. ¿Por qué? Bueno, el hecho de saber leer no significa que entendamos la literatura, o sea, lo que estamos leyendo. ¿Cómo y por qué surgió la literatura? Bueno, yo me quedo pensando, ¿cuál es el origen? No el del lenguaje, sino el de la literatura en sí. Y bueno, nace de la guerra. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea,
nace de la barbarie, de la violencia, y allí donde nacen, ¿qué nacen? Nacen las historias, las tragedias del ser humano, de las sociedades tribales. El ser humano ha sufrido a lo largo de su existencia. Entonces tenemos que nosotros nos acercamos mucho al mito, a la magia, a la leyenda, a la religión y a la técnica. Y creo que el registro más antiguo que tenemos está en Grecia, en la mitología griega. Lo contiene todo, desde la violencia hasta la seducción, de la ficción hasta los aspectos más complejos de la conducta humana. Los animales divinizados están en la mitología griega. También los mutantes, como por ejemplo los gigantes o las sirenas, o los dioses que se transforman en animales, o los animales que hablan, y de ahí las leyendas. Los psicópatas, ¿cómo se conectan con esto? Claro, los psicópatas son atraídos por la literatura porque esta seduce. ¿Seduce quién? O sea, nos seduce a todos, ¿no? Pero seduce al inteligente, pero también extremadamente seduce a los inteligentes desviados. Entonces, la decodificación del lenguaje entre líneas que subyace en los libros que contienen estos temas como la magia, las leyendas, la técnica, la violencia, está allí, y en consecuencia reviven escenarios que solo ellos, solo los psicópatas logran ver como, ¿cómo les puedo decir? Logran ver como un espejismo que se manifiesta de una lectura que ellos interpretan a su manera. O sea, hay un modo de razonar diferente para unos que para otros. A ver, otra manera de verlo. Uno puede leer la leyenda de Cronos devorando a los hijos de Zeus y saber que es una ficción, una moraleja, una metáfora, pero un psicópata leerá e interpretará seguramente otra cosa. De allí cómo algunas personas han convertido determinados libros en obras vinculadas a ciertos homicidios. Entonces vamos a poner uno muy conocido. Hay muchos y muchos ejemplos sobre esto. Les pido que si les interesa busquen, porque podríamos citar varios. Yo voy a poner, no sé, uno o dos. Por ejemplo, El guardián en el centeno, una novela del escritor norteamericano Salinger, J.D. Salinger, publicada en 1951, libro que provocó una gran controversia por el lenguaje provocador, donde trataba temas de la sexualidad en la adolescencia. También trataba sobre la ansiedad, la depresión y la motivación desde lo sexual. Ahora, nada extraño hoy, pero el escritor lo sacó a luz y lo mostró en su novela para una sociedad que entonces no estaba preparada, y entonces fue recibida como un libro muy provocador. Pero para un psicópata resultó otra cosa, y cuando esto se hizo público fue tomado como modelo para otros. Otros temas vinculados a la novela esta de Salinger fue el alcohol, la prostitución y sobre todo estaba pensando sobre todo en el lenguaje que él utilizaba. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo
cómo este libro, El guardián en el centeno, influyó en algunos psicópatas. Vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplos conocidos. Mark David Chapman. Mark David Chapman, ¿se acuerdan? Quien asesinó a John Lennon un 8 de diciembre de 1980. Él decía haber sido inspirado por el protagonista de la novela. Se llamaba el protagonista Holden Caulfield. Y él cuando mató a Lennon, le tiró, creo que fueron 5 tiros, él se quedó, lo mató y se quedó ahí en el lugar esperando, con el libro del guardián en el centeno en la mano. Y cuando lo detuvieron, él se quedó quieto. Él sentía que había sido su fuente de inspiración. Hay otras teorías también por allí dando vueltas, pero fue lo que él manifestó. Y tenía el libro con él. Otro fue John Hinckley Jr., quien intentó asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981. También otra persona, John Hinckley, obsesionado con el libro El guardián en el centeno. Y también está el caso de Robert John Bardo, que en 1989 asesinó a una actriz, se llamaba Rebecca Schiffler. También, igual que Mark David Chapman y John Hinckley, él decía que se sentía totalmente identificado con ese libro y el libro lo había impulsado a tomar a esta actriz, hablo ahora de Robert John Bardo, ¿no? A esta actriz Rebecca Schiffler para asesinarla. Después, otro caso, por ejemplo, vinculado a la música, es el caso conocido también de Charles Manson, el que organizó una secta sobre finales de 1960, 1969, la familia Manson. Hay películas sobre esto, creo que todos lo conocemos. Asesinaron a la actriz Sharon Tate y a otras personas en Beverly Hills. Un día después y a otras personas también en otro momento en esa época. Él se identificó con el contenido, en este caso, tuvo otro vector, otro motivador, que fue la canción Helter Skelter de los Beatles. Manson creía que la canción incitaba a la guerra racial entre negros y blancos. Manson hizo cometer esos asesinatos para iniciar esa guerra que, según él, los Beatles le habían dicho que realizara a través del disco que había sido publicado en esa fecha, el álbum blanco. Bueno, también tenemos a Adolf Hitler, que se creyó inspirado por la música de Wagner para sus cosas. Y bueno, y así hay muchos ejemplos. El libro, me quedé pensando también del libro de Isaac Asimov, llamado Fundación. Motivó a un Shinriko a organizar aquel grupo apocalíptico fundamentalista llamado Fundación, con el que atacó con gas sarín a las personas en el metro de Tokio en 1995. Y miren que hay más ejemplos. Otro es el libro La rabia de Stephen King. Este libro es muy significativo, La rabia, publicado en 1977. ¿Y saben qué? Para aquellos que no lo conocen, Stephen King cuenta sobre la masacre en una escuela, y esto desató una serie de masacres en distintas escuelas hasta el momento en Estados Unidos. Todos hemos conocido de personas, a veces hasta estudiantes, que llevan armas y empiezan a matar a sus compañeros, o francotiradores que se apostan en un edificio de enfrente y matan a los estudiantes. Esto llevó a Stephen King a no volver a publicar este libro La rabia, lo sacó de circulación. Conclusión. Bueno, personalmente, todo esto que he dicho
ninguna obra puede ser catalogada como responsable de las acciones y las interpretaciones de los maníacos. Sin embargo, tampoco podemos negar la influencia que podemos tener con nuestros libros, cuentos, relatos, novelas, etc. De allí la importancia del mensaje y cómo el lector podrá identificarse con lo que contamos y, según su trastorno, cómo puede modificar la realidad de lo que lee o también escucha, como en el caso de la música, como el recién citado de Charles Manson y la canción Helter Skelter de los Beatles del álbum blanco. Un tema, yo no sé, es un tema de la violencia, un tema de a veces del consumo desmedido de antidepresivos, drogas, alcohol. A veces, cuando no se tiene medida sobre las cosas, también los desbordes hacen que las personas cometan errores, más allá de, obviamente, no solamente eso, sino de otros trastornos que de repente subyacen dentro del individuo, problemas que arrastran de otras situaciones, ¿no? Lo cierto es que a mayor complejidad de vida parece que sea mayor los trastornos emocionales que nos hacen o que nos llevan a tener o a vivir o a construir ciudades, urbes. A medida que se complejiza la vida, parece que la violencia emerge y se hace a veces muy difícil la convivencia. Pero bueno, nosotros en este programa hoy de análisis, esto es un programa de análisis, de charla, esto es como, un taller. Hoy es un taller radial de literatura donde nos permitimos esta flexibilidad de conversar sobre distintos aspectos y tocar cosas que normalmente no lo hacemos porque nos abocamos a hacer homenajes. Pero bueno, hoy solo y sin mi compañera Nisa, que me encuentro un poco perdido además, yo me permití, nos dimos esta licencia de conversar sobre diferentes aspectos de la literatura. Así que bueno, vamos a ir ahora al segundo corte y vamos a escuchar algo muy bonito que tenemos para ustedes. Hola, buenas tardes Nisa, buenas tardes Daniel, buenas tardes radio oyentes. Desde aquí, desde la Touraine francesa, concretamente desde Amboise, un encuentro más de Aventurera de la Historia. Esta vez estamos retomando la tercera parte de esta extraordinaria reina, María Estuardo. Recordemos que en la época que le tocó vivir a María Estuardo, lo mismo que a Isabel I de Inglaterra, estas dos reinas enfrentadas, fue un momento de la historia muy álgido, muy duro, de enfrentamientos de religiones, enfrentamientos de poder, de intereses de la Iglesia Católica, de intereses, por otro lado, de la Europa protestante, concretamente de los Países Bajos. Y estas reinas se vieron enfrentadas, contemporáneas entre sí, que pasaron por peripecias extremadamente duras durante toda su vida. Pero recordemos que la vida de María Estuardo, de acuerdo a lo que hemos venido contando, fue una vida extremadamente azarosa, complicada, de desencuentros, de encuentros, de escaparse para sobrevivir, para vivir. Ese fue un poco el lema de María Estuardo. Por eso, en su famoso baldaquino bordado en el que decía, en mi fin está mi comienzo, es algo que la marcó, algo que fue grabado a fuego, porque después la historia nunca dejó de preguntarse sobre la vida de esta reina tan enigmática. Recordemos que sale de Francia, se va a llegar a Inglaterra, va a tomar el poder del trono escocés, se va a casar con Lord Darnley y después
bajo determinadas circunstancias, que muere, circunstancias muy, muy sospechosas, en las cuales la reina va a ser, va a ser condenada, inclusive acusada de conspirar contra su segundo marido, Lord Darnley. Y a partir de allí, en esas cartas del cofre, en la cual se la va a incriminar, en la cual va a participar en cierta forma Cecil, uno de los grandes ministros de la reina Isabel I, de la cual al final no la van a incriminar por el asesinato de su segundo marido. Eso es algo posterior que se retoman las cartas del cofre, porque ella se va a casar con Lord Bothwell. Van a también tener una vida muy tempestuosa, un matrimonio muy tempestuoso, porque van a ser perseguidos por los protestantes. No debemos olvidar de que su medio hermano, el conde de Moray, que tenía gran interés de tomar el trono de Escocia, va a ser uno de los grandes intrigadores en la vida de María Estuardo. Por lo pronto, de ese matrimonio van a nacer dos gemelos que mueren el mismo día de su nacimiento. O sea que María Estuardo va a tener un único heredero, que es Jacobo I de Inglaterra, Jacobo VI de Escocia, el cual lo va a ver por última vez cuando tenía 1 año de edad. Entonces a veces nos preguntamos las actitudes que tuvo el rey frente a su madre, pero de alguna forma podemos comprender que ese aislamiento y esa separación no ayudaron mucho para que tuviese una posición defensiva, o sea, que defendiera a su madre. Recordemos que esta reina era una reina extremadamente refinada, extremadamente preparada, porque se había educado en la corte de Francia bajo la influencia de Catalina de Medici. Y ese refinamiento y esa erudición van a servir muchísimo para después, cuando se intente incriminarla en determinados atentados contra o complot contra la reina de Inglaterra. Los historiadores van a decir que esas diferentes cartas o misivas no fueron escritas por María Estuardo de acuerdo al lenguaje y a la expresión que la caracterizaban. Concretamente, María Estuardo va a ser perseguida después del matrimonio con Bothwell, y va a ser encarcelada en Escocia, de la cual ella va a lograr escaparse, va a lograr reunir un ejército que va a enfrentar a su propio medio hermano, pero de 6.000 hombres, pero no va a tener mucha suerte. De alguna forma, la propia María Estuardo se va a ver obligada a renunciar al trono en 1567, abdicando en favor de Jacobo VI, o sea, Jacobo I después de Inglaterra. ¿Qué es lo que ella piensa? Dice, bueno, estoy acá, estoy verdaderamente jugada. Y va a pensar que su prima Isabel I la va a proteger. Entonces decide cruzar la frontera a Inglaterra, dejar Escocia para cruzar la frontera y quedar bajo la protección de su prima. Una prima que jamás llega a conocer, no se llegan a conocer nunca, pero a pesar de todo eso han sido siempre rivales, siempre fueron rivales, desde todo punto de vista político, incompetencias también del punto de vista femenino. Realmente no fue nada sencillo ese momento para María Estuardo ni para la propia Isabel, que siempre la vio como una amenaza, siempre la vio como una amenaza. Llega a Inglaterra y es recibida con honores, pero de alguna forma siempre va a ser custodiada, va a estar siempre custodiada. Se le permite tener todos sus sirvientes, todo el alojamiento de una reina que viene de la corte francesa,
no de una corte escocesa. Recordemos que es ese refinamiento y esa educación a María Estuardo nunca la van a abandonar. Pasa el tiempo y se la va a involucrar en la conspiración Ridolfi sobre el año 1571, en el cual está implicado el famoso conde de Norfolk, que sabemos que es católico, y que este conde en realidad quiere que en el trono de Inglaterra, en vez de una reina bastarda y protestante, lo ocupe una reina católica. De acuerdo a esta conspiración Ridolfi, en la cual María Estuardo va a salir de alguna forma airosa, entre comillas, esto le va a costar la vida a el conde de Norfolk. Al mismo tiempo que el famoso embajador de España en Inglaterra, el último embajador de Felipe II, va a ser declarado persona no grata, que es el señor Bernardino de Mendoza, y estará acreditado en París. Desde allí seguirá organizando complot contra la reina Isabel I, utilizando por supuesto a María Estuardo. El tiempo pasa, María Estuardo sigue prisionera, va a estar prisionera casi 20 años, 19 años en territorio inglés, y de alguna manera se la va a inculpar en otra conspiración hacia 1586, que es la conspiración Babington, en la cual está mezclada el conde de Babington, de alguna forma dirigido por este embajador Bernardino Mendoza. Y así, en octubre de 1586, se la encuentra culpable de alta traición, o sea, por intentar asesinar a la reina Isabel I. El 1 de febrero firma el decreto de ejecución. El 7 de febrero de 1587 se le comunica que va a ser ejecutada el 8 de febrero, en el cual ahí va a terminar su vida. La forma de ejecución es bastante dura, está condenada a ser decapitada, pero el verdugo, un tal Bull, va a errar y bueno, va a ser espantoso, o sea, va a ser una muerte verdaderamente horrenda. Tendríamos muchísimo para hablar de María Estuardo, pero el tiempo no nos da, amigos, y bueno, los dejo con esta historia tan increíble y fascinante de una reina verdaderamente de gran envergadura. Bueno, les digo hasta pronto, hasta el próximo programa, próximo encuentro en Aventurera de la Historia. Amigos, no nos ha dado el tiempo para conversar hoy sobre la literatura infantil, quedará para más adelante. Pero bueno, hemos llegado al final de otro programa de Esto es Arte. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega, diferente, alternativa, dado que hoy Nisa Todaro se encuentra de licencia. Así que bueno, de todas maneras ella estuvo presente aquí acompañándome en espíritu, y porque además sabe que estaba haciendo el programa de esta manera, así que le mando un gran saludo, y también le mandamos un gran saludo a Isabel Sotelo, que nos ha hecho la tercera entrega de sus reinas, de su fascinante mundo entre los castillos. Así que bien, amigos, nos vemos en la próxima entrega de Esto es Arte.